Y entramos en el segundo bloque de Vox, es el momento de la entrevista y hoy vamos a contar con la presencia de Nicolás Fuster. Nicolás es licenciado en Ciencias Políticas por Sapienza, Universidad de Roma, y cuenta también con una maestría por la Universidad de Ámsterdam. Escribe sobre asuntos europeos en algunos medios argentinos y aparte es coordinador para Sudamérica de un partido político italiano que se llama Italia Viva, que yo también participo ante la Vox. Así que bienvenida, Nico, ¿cómo estás? Hola Antonella, hola Pía, Noelia, Ana Laura, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por hoy estar acá con nosotros en la entrevista. Antes que nada, quería, aprovechando que estás en Italia y que estás en un partido político italiano, que se llama Italia Viva, queríamos que nos cuentes bien de qué se trata este partido y qué ideas representa. Sí, por supuesto. Italia Viva es un partido nuevo que tiene 2 años de existencia, aunque la mayoría de quienes forman parte, especialmente de los parlamentarios de Italia Viva, vienen de una experiencia política anterior, que es la del Partido Democrático, que es el Partido Socialdemócrata italiano, ¿no? La centro-izquierda europea, digamos. Italia Viva representa el área liberal democrática de centro, que está en condiciones de dialogar con la centroizquierda y en condiciones de dialogar con la centroderecha, lejos de los extremismos y los populismos. En este momento Italia, la política italiana mejor dicho, está, la escena política, digamos, se puede sintetizar en un bipopulismo bastante nítido. De un lado, la coalición de derecha, cuyos son 3 partidos, y los 2 partidos principales son partidos de derecha radical, que son la Lega y Fratelli d'Italia, y el tercer socio, digamos, minoritario es Forza Italia. Y del otro lado, un partido democrático que está cada vez más, digamos, cerca del movimiento 5 estrellas, ¿no? Que es un partido antisistema. Entonces, cuando, digamos, el Partido Democrático comenzó a acercarse cada vez más al movimiento 5 estrellas, bueno, una parte del Partido Democrático salió y formó Italia Viva, ¿no? El líder de Italia Viva es Matteo Renzi, que fue presidente del gobierno italiano entre 2014 y 2016. Y Italia Viva es un partido, bueno, sí, como decía, liberal demócrata reformista. Y en el Parlamento Europeo el grupo político es Renew Europe, que es el grupo liberal democrático en Europa. Sí, Nico, te hago una pregunta. Justo tenía la duda de si liberal allá significa lo mismo que liberales acá en Argentina, porque ahora... claro, me gustaría esa aclaración hacerla, por favor. Sí, yo asisto ya no como parte de Italia Viva, sino como una persona que tiene una formación, ¿no? Más o menos formal en este ámbito. Es curiosísimo que en Argentina a ese grupo, al colectivo, digamos, anarcocapitalista, lo llamen liberales. Yo la verdad que estoy muy sorprendido, muy en desacuerdo con eso. El liberalismo no es una mera voluntad de no pagar impuestos. El liberalismo es una corriente político-filosófica, también económica. Por supuesto tiene sus matices, ¿no? Pero la verdad es que para mí es muy difícil para mí llamar no quiero ni nombrarlos, ¿no? Pero, liberales. No, el liberalismo en Europa, y yo creo que el liberalismo en general, ¿no? Pero en Europa son seguramente claramente una libertad de mercado, pero son los derechos individuales de todas las personas. Eso incluye los derechos de las mujeres. El respeto del ambiente, el respeto absoluto del Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades, o sea, la paridad de oportunidades, ¿no? Yo veo cuáles son las batallas que promueve del grupo político Renew Europe en el Parlamento Europeo, y no tienen nada que ver con la libertad de avanza ni con estos ¿cómo decir?, fenómenos. Así que no, nada que ver. El liberalismo de Italia Viva y el liberalismo europeo, el liberalismo italiano, y me animaría a decir el liberalismo en general, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se propuso últimamente este año en Argentina. Nico, te hago una pregunta en base a esto, y retomando un poquito que dijiste el contexto, así la estructura política como está ahora en Italia. En cuanto a contexto económico y comparación con el resto de Europa, ¿cómo está Italia hoy en día? O sea, ¿dónde está parado en cuanto a esta idea económica?
y si lo ves un poquito más corrido a la derecha o a la izquierda en comparación a las ideas de Renew Europe y al resto de Europa, digamos, al contexto hoy en Europa. Bueno, no estoy seguro de entender la pregunta, pero que entiendo que es una pregunta bastante amplia. Sí, como llevarte un poquito más al contexto económico en vez del político que nos venías planteando recién. Sí, Italia, ahí va un poco mejor. Italia no termina de recomponerse de la gran crisis del 2008 de manera, ¿cómo decir? Yo por lo menos, la gente con la que hablo y la percepción o la percepción que yo tengo es que desde 2008 nunca se estuvo, digamos, a partir de la crisis de 2008 nunca se volvió a la situación, ¿no? A la condición precedente. Entonces hay una gran desilusión en general y esto afecta, por supuesto, también a la parte política. Italia tuvo un momento de crecimiento bastante marcado, digamos, que fue, precisamente el gobierno de Renzi, como decía, entre 2014 y 2016. Después, todo esto cuando cambió el gobierno, en el 2018, en realidad cuando llegó otro color político, los partidos Lega y Cinco Estrellas, detuvieron este crecimiento. Entonces Italia va pegando volantazos, ¿no? Va muy hacia un lado, después va muy hacia el otro, y esto hace que Italia tenga una fluctuación muy grande, ¿no? En su recorrido, digamos, económico, o su camino económico. Yo te diría que ¿cuál es la posición de Italia respecto a Europa? Bueno, Italia es uno de los países más grandes de la Unión Europea, una de las economías más grandes de la Unión Europea. Esto claramente le da una gran importancia. Por otra parte, los países del sur, ninguno, digamos, está en una situación brillante, ¿no? Pensemos en España, pensemos en Grecia o mismo en Italia, ¿no? Entonces ahora la pandemia hizo que Europa presentó este fondo extraordinario que se llama Next Generation EU, que son 750 millones de euros, de los cuales Italia recibe la parte más grande, porque fue el país más afectado por la pandemia. Y entonces esto, si Italia, digamos, gasta estos fondos como los tiene que gastar y coloca las prioridades correctas, seguramente Italia pueda realmente despegar y comenzar un camino que ya pueda ser seguido por los gobiernos sucesivos, independientemente del color político de ellos, ¿no? Nicolás, consulta, este fondo que comentás, digamos, ¿en qué consiste? Suena raro, pero tipo de libre disponibilidad, se les otorga con un fin específico, ustedes, cada país decide cómo lo administra. Más no que sí en realidad, porque la erogación de los fondos está condicionada a una serie de condiciones, precisamente, de la Unión Europea, ¿no? Estas condiciones tienen que ver con una serie de áreas diferentes, pero marcan también el camino que la Unión Europea quiere para el futuro, ¿no? Por ejemplo, una transición energética. Muchos fondos van a la transición energética. Muchos fondos van a reformas judiciales, ¿no? Como decíamos antes, el tema del respeto absoluto del Estado de Derecho y demás, y para la Unión Europea, no solamente para el grupo político Renew Europe, esto es muy importante. Para que cada Estado pueda ser parte de la Unión Europea, tiene que cumplir ciertos, parámetros mínimos, ¿no? De respeto del Estado de Derecho. Sí. ¿Qué más? Principalmente los puntos son el ambiente y la justicia. También, cada Estado claramente tiene, tiene cierto margen de creatividad, por supuesto, ¿no? Pero no es que cada Estado recibe la plata y ve lo que hace, ¿no? A cada Estado, la Unión Europea, la Comisión Europea, mejor dicho, le designa una partida. Entonces, en el caso de Italia más o menos 200.000 millones de euros. Bueno, perfecto. Entonces, de esos 200.000 millones de euros, una parte es subsidio, o sea, plata que Italia no tiene que devolver, y otra parte Italia sí la tiene que devolver. Entonces, Italia hace un plan, un programa, y lo presenta a la Unión Europea. La Unión Europea luego lo tiene que aprobar o no, ¿no? Y en el caso de que lo apruebe, los fondos comienzan a llegar paulatinamente, ¿no? Siguiendo un orden, tampoco llega todo junto.
Correcto. Nico, te saco un poco de la relación de Italia con Europa para traerte un poco a la relación de Italia con Argentina, más allá de la conocida relación de migrantes que tenemos. Me gustaría que nos hables un poco sobre cómo es la política comercial y de diplomacia entre estos dos países. Bueno, se da entre Italia y Argentina un caso muy interesante. Yo no sé si es único en el mundo, pero seguramente si hay más son realmente excepciones. Pocos países tienen la relación que tienen Italia y Argentina, y hablo en términos, por supuesto, culturales, históricos. No solo la mayoría de los argentinos tenemos algún tipo de ascendencia italiana, sino que muchísimos italianos tienen alguien en su familia que se fue a Argentina, ¿no? Un hermano de mi abuelo, un tío, ¿no? Es muy fácil encontrarse con gente que te dice que se fueron, ¿no? A mí me causó gracia, Claro. una vez un chico me dijo, un hermano de mi abuelo se fue a Avellaneda, ¿no? Me generó un poco de Hermoso, muy lindo, sí, Avellaneda. Ujú. Entonces hay entre los dos países una cercanía, una afinidad cultural muy grande. Pensemos que a diferencia de, por ejemplo, España, no está esta cuestión, como decir, esta relación histórica, ¿no? Como España, que la actual Argentina, o lo que actualmente es Argentina, fue colonia de España en el pasado, y entonces todo eso con Italia no existe, ¿no? No obstante, hay como decía, un vínculo muy fuerte con los dos países. Sí, los dos países son países que constantemente hay colaboración de diferentes maneras. Como ustedes saben, hay varias empresas italianas en Argentina, no sé, Fiat, Techint, Enel, también otras como, no sé, Aperol, Campari, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay siempre los jefes de gobierno, y no solo de gobierno, sino también de Estado, italianos, visitan Argentina al menos una vez. Entonces todo esto habla de dos países que están siempre, como decir, dos países que se sienten muy, muy cercanos. Sería lindísimo poder darle a esto, digamos, como decir, una perspectiva de futuro, ¿no? No solamente que estén unidos por cuestiones históricas, sino por cuestiones de futuro, tratar de fomentar un poco más programas de estudio y en instancias de intercambio. De hecho, la Universidad de Bolonia tiene un máster, que es un máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, que se hace 6 meses en Buenos Aires y 6 meses en Bolonia, ¿no? Eso Esa me interesa, me parece. Buen datito tiraste, Nico. Sí, es muy interesante, y a mí me encantaría que hubiera 50, ¿no? de estos programas, ¿no? No solo en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Río de Janeiro, San Pablo, etc. Nico, teniendo en cuenta eso, justamente, porque acá obviamente tenemos una masa de descendientes de italianos enorme, y bueno, siempre está el tema de, bueno, tramitar la ciudadanía, y creo que ahora con el COVID debe haber habido como un pico en ese tipo de trámites. ¿Qué tipo de instrumentos se proveen o trata de proveer Italia en cuanto a eso? Bueno, recién me comentaste esto, que son más bien como cooperaciones científicas, si se quiere. Hay así también industriales, laborales, más allá de las relaciones comerciales, o sea, ¿qué facilidades hay para que los descendientes de italianos puedan tramitar su ciudadanía e insertarse, si quisieran, en la economía italiana? Bueno, yo creo que lo que hay, por supuesto, es una cuestión única, que es que Italia reconoce el derecho de ciudadanía a muchísima gente por el mero hecho de tener un antepasado italiano en alguna parte de tu árbol genealógico. Esto ya es una cuestión. Varios de nosotros tenemos ascendencia no solo italiana, sino también de otros países, y ninguno de esos otros países reconocen de una manera tan generosa, ¿no?, el derecho de ciudadanía como Italia. Entonces yo creo que esto pone a Italia en un plano distinto al de, por ejemplo, España, o Francia, o Alemania, o bueno, Irlanda, ¿no? O Portugal, inclusive. Países que también de los que también descendemos, o ciudadanos de los que también descendemos. Entonces yo creo que eso es un punto de partida. Una vez que una persona en Argentina obtiene una ciudadanía europea, en este caso la italiana, bueno, no es solamente la cuestión de, bueno, tengo el pasaporte italiano para irme a vivir a Barcelona cuando Argentina vuelva a explotar por el aire, ¿no? Que es una cuestión que yo observo bastante y con cierta preocupación. Porque claro, salirnos un poco de esa idea general.
Tal cual, porque la ciudadanía italiana es, no solo te vincula al Estado italiano, la ciudadanía es un vínculo jurídico que vincula a un individuo con un Estado, sino que una persona cuando vaya a Italia tiene exactamente el mismo derecho que cualquier otro, ¿no? Derecho de estudio, derecho de trabajo, derecho de asociación, y eso a la vez vos a la vez sos miembro de un laboratorio geopolítico más grande que la que se llama Unión Europea, ¿no? Que es un experimento sui generis, ¿no? Único en su especie. Y el otro día hablaba con un amigo que es abogado, ¿no? Y me decía, bueno, y yo entonces estoy pensando en irme a vivir a Italia y no sé por qué tal, ¿viste? Y él quería hacer como cierta carrera en el Poder Judicial. Digo, mirá, tenés también. No solo puedes postularte, digamos, a los concursos públicos para convertirte en fiscal, etcétera, etcétera, sino que también puedes hacerlo no solo a nivel italiano, sino a nivel europeo, ¿no? Y Pierre me abrieron los ojos y me dice, pero yo puedo, digo, postularme en concursos. Digo, por supuesto, ¿no? Entonces es una cuestión que a veces a los ídolos argentinos o a los ídolos sudamericanos un poco se les escapa, ¿no? Entonces yo creo que desde el momento en el que vos tenés un pasaporte europeo, se te abren 1 millón de puertas, de las cuales los argentinos, o los ídolos argentinos mejor dicho, solamente consideramos un porcentaje realmente menor, ¿no? Yo viví en Roma 6 años, estudié ahí, como decía Antonio antes, y tuve un montón de beneficios que si no hubiera tenido mi ciudadanía italiana no los habría tenido, ¿no? De los cuales estoy muy agradecido. Sí. Nico, ¿sabes qué? Quería preguntarte, ¿no? Más metidos en lo que es la ciudadanía italiana y todo lo que conlleva, lo que te da derechos. Quería hablar sobre las votaciones de los comités que se van a dar ahora en diciembre. Quería pedirte si nos puedes contar un poco de qué se trata y qué sé yo, de cómo se vota, qué hacen los comités. Sí, claro. Bueno, los comités son instituciones de representatividad de los italianos en el exterior. Comités es una sigla que quiere decir Comité de los Italianos en el Exterior, precisamente, y están presentes en todo el mundo, fuera de Italia, por supuesto, ¿no? En cada territorio donde haya más de lo que eran 3.000 ciudadanos italianos. Entonces, en Argentina hay 9 comités en total. Se ocupan son un nexo entre el territorio, o sea, los ciudadanos de ese lugar, y la autoridad italiana, o sea, el consulado o la embajada. ¿Qué tienen que hacer? Por un lado, se supone que tutelan derechos, y por el otro lado, también tienen la competencia, la facultad de organizar diferentes tipos de iniciativas, ¿no? En una serie de ámbitos: comercial, cultural, educativo, etc. Últimamente, ahora va a haber elecciones de los comités. Los comités están compuestos por consejeros. Luego de las elecciones, todos los consejeros eligen un presidente, un secretario, y entonces ese es el pequeño, poder ejecutivo del comité, y eso orienta un poco el trabajo del comité, ¿no? El comité trabaja en sesiones que deberían ser públicas, etc. Últimamente, los comités son instituciones desconocidas, son instituciones que nadie sabe que están, son instituciones en las que vota el 3% de las personas que pueden votar. 3%, o sea, el 97% no vota. Claro. Generalmente porque no los conocen. Entonces, a partir de este último año, ahora hay elecciones de los comités, como decía Antonella, y hay una participación un poco más amplia porque una senadora que se llama Laura Garavini, que es de Italia Viva, Laura Garavini le pidió una interrogación que le hizo el gobierno de la institución parlamentaria, pidió que se redujeran los requisitos para poder participar, ¿no? Que cada lista tuviera requisitos, facilitar un poco la participación. Y eso hizo que en muchísimos territorios hubiera muchísimas más listas. Pensemos que la votación pasada en muchos territorios hubo una sola lista, una lista única, ¿no? Lo cual es seguramente no es muy sano para la democracia que haya una lista única. No. Entonces, pero también me pasa, Nico, no sé qué opinás, que no sé, no hay mucha comunicación tampoco. Para enterarte tenés que estar muy adentro, muy metido, por más de que haya muchos argentinos con ciudadanía. Yo creo que es muy difícil también empezar a vincularse porque no hay comunicación, o capaz no quieren que la gente se entere, ¿puede ser? Sí, yo creo que es un poco más la última parte de lo que dijiste, sí, porque muchas personas que participan en los comités son personas que tienen, por lo general, una edad más bien avanzada, que ya tienen varios años de experiencia en los comités, ¿no? Más de un mandato, ¿no? Entonces son personas que generalmente tienen poco contacto con la tecnología, pero más allá de la tecnología, poco interés en abrir los comités, ¿no? Entonces nosotros soñamos con comités donde se hagan eventos, por ejemplo, donde venga, no sé, el embajador de la Unión Europea y explique el programa Erasmus, ¿no? Para que
para que vos, ciudadano o ciudadana europeo en Argentina, puedas saber cuáles son las posibilidades de estudio que tenés, ¿no? O también programa Erasmus Plus, que es lo mismo, pero para personas que no tienen la ciudadanía italiana, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros desde el comité decimos, bueno, en el aula magna de la UBA, no sé, en el caso de que nos la presten, no, va a venir el embajador de la Unión Europea y vengan todos que vamos a escuchar cuáles son las oportunidades de estudio que tenemos en Europa? Yo creo que eso se llenaría de gente y sería lindísimo, ¿no? Seguro. O inclusive encuentros relacionados con el comercio. Por ejemplo, me encantaría, no quiero decir algunos nombres, ¿no? Pero me encantaría que participaran presidentes o directores de empresas italianas en Argentina, y que puedan decir cuáles fueron los desafíos que tuvieron últimamente, cómo piensan o pensaron abordarlos, ¿no? Cuáles son las dificultades que surgen a la luz del siglo XXI. Está todo cambiando a nivel social y a nivel, especialmente en el mundo del trabajo, está todo cambiando tan rápidamente, ¿eh? Hay trabajos que se extinguen por diferentes cuestiones. La tecnología, sin duda, es una de ellas, ¿no? Sería interesante poder discutir cuál es el rol de la política, cómo podemos pensar, ¿no? La economía y el trabajo hasta el futuro, pero no estoy hablando de cambios, digamos, entre siglos. Hace solamente 10 años, si nosotros le decíamos a alguien, soy community manager, 10 años, le decíamos a alguien, soy community manager, te decían, ¿sos qué? No existía ese trabajo, no sabíamos que era un community manager. Y hay gente que trabaja de community manager si tiene clientes y les hace las redes sociales y pagan sus cuentas y comen con eso, ¿no? Entonces, sí. Y son muy importantes, en realidad cumplen un rol vital en lo que es hoy en día todo lo que es la vida. Las redes sociales tienen un rol central. Tal cual, y a la vez hay otros trabajos, por ejemplo, no sé, los cajeros y cajeras del supermercado. Bueno, dentro de 5 o 10 años probablemente ya no haya. Los que te cobran el peaje en la ruta, probablemente ya no haya. Los que conducen el subte, probablemente no haya. Como hace 20 años había operadores, vos llamabas al exterior y hablabas con un operador y el operador te comunicaba, 20, 30 años, y ahora eso no existe más porque tenemos WhatsApp, ¿no? Entonces, hay trabajos que van cambiando, y podría ser muy interesante escuchar las experiencias de personas que trabajan en Italia, o sea, que trabajan en Europa, o empresas europeas, que expliquen un poco cómo están encarando esto. Hay muchas empresas también que fabrican o fabricaban o están dejando de fabricar, digamos, productos, por ejemplo, no sé, con mucho plástico, o están fabricando o produciendo de una manera que no es eco-friendly, ¿no? Entonces esas personas, con las nuevas normativas, van a tener que cambiar su manera de, esas empresas van a tener que cambiar su manera de producir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la política? ¿Qué es lo que la política tiene que hacer para ayudar a estas compañías, ¿no?, a que cambien su manera de producir sin generar un montón de desempleo? Entonces, me encantaría poder estar hablando de todo eso. No obstante, tenemos los comités, digamos, que están fosilizados, ¿no? Claro, entonces, bien dicho. Sí, fosilizados, oscuros y sin querer abrirse a la comunidad. Sin querer, claro, cumplir con el rol a lo que vinieron a hacer. Así que bueno, Nico, la verdad que me dejaste pensando que la verdad la tecnología no espera a nadie, por más de que la gente se quiera resistir, igualmente avanza, el mundo avanza y yo creo que el cambio se va a dar. Así que nada, con esto, me parece que con esta reflexión vamos a despedirte, Nico, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Nos encantó tenerte esta noche con nosotras, te queríamos agradecer muchísimo y te mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, gracias a ustedes, hasta la próxima.